Ahora, hola corazón, ¿qué tal? Todo bien, ¿y tú cómo estás? Qué lindo saludarte. Muy bien, igualmente. Hoy ha sido un día muy intenso de encuentros online, de webinar, y Ah, casi no llego, por eso te había dicho, digo, ay, necesito un poco más, perdona, tenía mucha gente hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? tranquila, muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bueno, ya sé que corriendo, pero por lo demás, Por lo demás, muy bien, y además tú sabes que los temas que siempre tratamos me encantan, así que estoy deseando ver tus preguntas antes de contarte nada, ¿sabes? claro, claro, claro. Bueno, muy bien, yo por acá, bastante contento también de continuar con nuestras charlas que siempre me dejan muchas inquietudes. Ujú. Pero ¿Qué bueno, tienes pensado? ¿Qué preguntas tenías? Sé que tenía un montón de cositas sobre el etérico, me gustaría contaros cosas, pero creo que las preguntas son fundamentales. sí, no, más bien te voy a dejar que tú continúes, nos vayas contando. Recuerdo que en nuestras últimas conversaciones te había dicho sobre Avalon, sobre lo que es algunas, todos esos cuentos. Me acuerdo que la anterior vez nos estabas contando, tal vez un poquito recapitular para las personas que nos ven, cómo nos contabas que en tu trayecto tú habías hecho este camino de introspección que te llevó a tu conexión con el yo soy, y de ahí comenzaste a tener mucho contacto con todo lo que es el humano naturaleza que tú denominas. Y de ahí hemos desarrollado un montón de temas sobre los egregores, sobre el astral, sobre todo un poco, así que hoy día sería un nuevo capítulo. Ajá, nuevo capítulo. Creo que hemos tratado las dimensiones artificiales y hablábamos de que el astral ha sido una dimensión artificial humana y habría que entender por qué, ¿no? Y luego nos metemos en el etérico. Veramos, Perfecto. el astral es una dimensión mental y el ser humano es una mente enjambre. Entonces, de la misma forma que creamos un paradigma de realidad en base a nuestra interpretación, también hemos creado en el subconsciente colectivo todo un paradigma ilusorio donde están nuestros sistemas de creencias. Y aquello que nosotros creemos le damos vida en esa dimensión artificial que estamos toda la humanidad inmersos, ¿no? Porque es el subconsciente propio. De la misma forma que en nuestra mente le damos vida a nuestras creencias, de la misma forma que nuestro subconsciente nos hace vivir temor y amor y alegría ante lo que pensamos, consciente o subconsciente o inconscientemente, porque los tres niveles crean realidad dentro de mi mente, ¿no? Pues de la misma forma colectiva, ¿no? Hay que entenderlo desde esa perspectiva. Entonces, a lo largo de los últimos siglos, el ser humano ha sido agobiado con creencias sobre lo que somos, sobre nuestro origen, sobre nuestra trayectoria como humanidad, y también nos han hecho creer a través de ideologías de muchos tipos que existen entidades como demoníacas, entidades angelicales, deidades, aquellos que vienen a castigarte o aquellos que venían a premiarte, ¿no? Esto de premio y castigo tiene mucho que ver, ¿no? Con todos los sistemas de creencias como la religión y demás. Entonces, en este subconsciente colectivo hemos creado entidades, egregor y el ego propio, ¿no? El ego dentro de lo que es esa matriz personal y entes y egregor lo hemos creado en esa matriz colectiva. Entonces, cuando hemos hablado hasta ahora de qué eran esas dimensiones artificiales, hablábamos de que la dimensión humana que tiene un subconsciente colectivo ha creado vida tanto al ego, egregor, entes, seres, deidades, angelicales, las buenas, las malas. Y además, en el último tiempo, también hemos hablado de esas dimensiones de otra forma, también las ideologías como corrientes de pensamiento que se han creado más actuales, como aquellas que son una tendencia de moda, como Starseed y hermandades y demás, todo eso está co-creado por la humanidad. Bien, dicho todo esto, hablábamos de que todas esas dimensionalidades, que al final es una sola, le hemos llamado subconsciente humano, incluyen dos paradigmas, los buenos y los malos. Y a los malos le hemos llamado el astral y a los buenos le hemos llamado etérico. Pero eso es un falso etérico y sería un falso astral si tuviéramos que utilizar la nomenclatura de astral para decir cuarta dimensión y la nomenclatura de etérico cuando nos referimos a quinta dimensión, cuando el ser humano tiene tercera, cuarta y quinta dimensión aquí y ahora. Entendiendo que la tercera dimensión del humano se accede por el consciente, la cuarta dimensión del humano por el subconsciente y la quinta dimensión no se accede por el inconsciente, se accede por el supraconsciente, ¿vale? Lo que se crea inconsciente y subconscientemente son las dimensiones artificiales, que no nos damos cuenta de que las estamos creando nosotros a través de darle nuestra atención y nuestra intención a los sistemas de creencia y a las corrientes de pensamiento. Perfecto, que sería justo lo que está pasando ahora, ¿no?
que es Ajá, toda esta co-creación de lo que nosotros llamamos la historia humana actual. totalmente. Que es una gran mentira promovida para poder manipularnos con determinadas finalidades y hasta el punto de mentira es que estamos creando no solo la historia falsa de la humanidad, sino como hemos creído esa historia falsa de la humanidad, entonces además yo creo que como existieron, yo creo que esas ciudades, tribus y civilizaciones nos pueden hablar y que yo las puedo canalizar y que yo las puedo visitar en multidimensionalidad o desdoblamiento astral o desdoblamiento etérico. Tanto lo creo que se crea. Buenísimo. Creer es crear. Y no tenemos otra cosa que hacer con un gran talento humano que dedicarnos a crear tonterías. ¿Es verdad? Claro. Como nos Sí. gusta pensar a ti y a mí. O sea, no tenemos nada que hacer con este talento tan grande de crear realidad que crear seres a los que yo tengo que dar de comer todos los días mi atención, quitándome la atención a mí, dándole la atención a todo esto que es artificial. Y hay que decir esto, se llama artificial por algo que tú y yo hemos comentado muchas veces. Se llama artificial porque no es natural. Para poder existir entes, egregor, entidades, seres, deidades y todo lo demás, requieren de mi atención, requieren de mi energía, requieren de fijar el observador natural que soy observador y pensador, eso me convierte en el yo soy. Entonces fijan el punto de visión de mi observador hasta el punto de que a mí me condicionan la vida, porque solo puedo pensar en ello, solo puedo estar atendiéndolo a ello y eso crece y evoluciona y se desarrolla por mi atención. De la misma forma, digo que es artificial porque evidentemente requiere de mí para existir, lo que es natural, yo le he dejado de poner atención, como por ejemplo que yo soy vida sagrada y yo he dejado de ponerme atención, porque cuando yo soy vida sagrada no me permito poner atención a tonterías, la enfoco a lo que realmente importa, que es mi bienestar, mi salud, mi alegría, mi felicidad, mi potencial y mi desarrollo propio. En lugar de desarrollar entidades y egregores artificiales, me dedico a desarrollarme a mí y entonces me convierto en un ser humano extraordinario, ¿no? Como hemos hablado, o como podríamos llevar a toda esta humanidad hacia un estadio evolutivo superior, no que estamos perdiendo el tiempo en crear parafernalias efímeras creyendo que son realidades, ¿no? Cuando son ilusión y ilusión colectiva. Perfecto. Acá justamente una persona, Mauricio, si no me equivoco, preguntaba, entonces, ¿cuál sería el propósito de la vida? Decía, de la vida, entonces, dice él, desde eso que tú estás diciendo. ¿Cómo le contestarías? A ver, desde esa perspectiva, estaba pensando, echa un vistazo a tu alrededor y observa la vida misma cómo evoluciona. No la artificial, no la humana, no la paradigmática, no la que tiene que ver con la urbe, la ciudad y los estamentos sociales, industriales, comerciales. No, no, cómo se desarrolla el resto de la vida natural que existe en el planeta, por un desarrollo evolutivo continuo donde cada especie avanza siendo su mejor versión y ese es el testigo que deja a la siguiente generación que también se hace la mejor versión y así vamos evolucionando como especie. De hecho, así llegamos, digamos, basándonos en el paradigma y en las teorías actuales sobre el creacionismo de la humanidad, decimos que venimos del animal, ¿no? Pues si venimos del animal, ¿cómo creemos que hemos evolucionado? Pues no fue creando sociedad para empezar, fue por un desarrollo evolutivo para adaptarnos a las circunstancias, mientras que la vida natural iba cambiando por evolución propia del planeta, el ser humano en su origen evolucionaba a la par que el propio planeta. Y nosotros hace unos milenios hemos dejado de evolucionar. Nos hemos quedado en ese letargo evolutivo del 5% que se puede demostrar científicamente, que solo estamos utilizando el 5% del potencial de nuestra mente biológica y de nuestro cerebro inclusive, en lugar de estar usando un 100%. Entonces, ¿cuál sería el sentido de la vida? Por lo pronto, ser tu mejor versión y evolucionar. Lo que no le veo yo al sentido de la vida es haber creado un paradigma artificial que nos está matando, empobreciendo, entristeciendo, separando, doblegando, convirtiéndonos en piezas solamente de una industria o de una fábrica o de sanidad o de economía. Yo creo que para eso no hemos venido. Hemos venido a evolucionar nuestra especie a la par que evoluciona el mundo naturaleza, ¿no? Y cuando tú evolucionas con tu propia naturaleza y surge de manera natural el que tú puedas pararte a reconocer que la evolución del ser humano ha hecho que seamos la única especie, la más evolucionada en todo el planeta, y que en lugar de dedicarse a ir al siguiente eslabón evolutivo,
nos dedicamos a toda esta catástrofe y a destruir nuestro medio ambiente, claramente estamos en un letargo evolutivo. Entonces, la vida se trata de salir de este letargo, reconocer que venimos a dar el siguiente salto, ser el eslabón perdido del que hablarán las humanidades del futuro y dirán, wow, esa humanidad que salió de esa sombra tan grande que se había creado de sí misma, que salió de ese periodo de oscuridad y salió con la cabeza bien alta diciendo, bien, me voy a hacer responsable de la que hemos liado milenariamente a nosotros y a nuestro planeta. Entonces, ser el eslabón perdido, que no estará perdido, que se está encontrando y está descubriendo que nosotros somos los que vamos a dar este salto cuántico a nuestra humanidad. ¿Cómo se podría explicar esto de la élite, Arenia? Porque parece que esto que denominan la élite, conocen de esto y parecen aprovechar esa información para que justamente nosotros estemos alimentando todos los días ese paradigma. Se aprovechan porque el humano que está en ese 5% no da más de sí, o sea, no se puede caer más bajo, estar al 5%, a ver, si te dijera el cero, creo que seríamos amebas en un sofá, que es en lo que nos quieren convertir, ¿no? Quieren que estemos continuamente pensando pero no haciendo, y no pensando cómo salir de esta situación catastrófica, sino pensando en lo que nos inducen a pensar. A través del consciente, del subconsciente y del inconsciente, nos están bombardeando continuamente con ideas tóxicas que nos hacen tenernos miedo los unos a los otros y nos hacen creer que nos merecemos esta vida pensando que estamos en un estado de bienestar porque tengo todo lo que me quiero comprar. Y no es eso un estado de bienestar en el momento que eres un animal domesticado y un humano domesticado, entonces realmente hemos caído muy bajo. Entonces, que se están aprovechando todas estas artificialidades, claro, de hecho son los que han fomentado la creación de este artificio, ¿no? La religión fue la primera que creó este artificio, hablándonos de los demonios y los dioses, hablándonos de que rezáramos a deidades para salir o para merecernos la vida que nos merecemos, porque nacemos con el pecado original, que pecado original ni que nada, o sea, y Ujú. dándonos miedo con el árbol del conocimiento y diciéndonos que nos merecíamos una vida donde sufrir fuera la manera de expiar los pecados. ¿Qué pecados? O sea, los pecados capitales están creados por la misma religión y por los mismos estamentos sociales que te bombardean psicológicamente para que tú seas tu peor versión, porque ellos ganan mucho más dinero con tu peor versión, con los problemas, con la enfermedad y con la miseria. Claro, Entonces, claramente sí que se aprovechan. claro. Arenia, ¿cómo dentro de esto de la élite, cómo es la historia? ¿Por qué se desarrolló esta élite? ¿Cómo es para atrás? Y como tú haces akáshicos y ya que estamos hablando del etérico mismo, acaba de entrarse un colibrí bonito aquí. Está bonito. ¡Ay, Qué lindo. Y colibrí! un colibrí, muy, como un saludito. Bueno, entonces vuelvo acá. ¿Y cómo se fue desarrollando esto? Porque es bastante interesante que alguien haya aprovechado toda esta información para volverse una élite, versus el desarrollo humano que era justamente en evolución, todos aprovechar de ese conocimiento, de esa abundancia, del desarrollo de tu propia psique y que, que toda esta historia hubiera sido diferente desde ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves? Viene mucho más atrás cuando siempre, pues por lo que yo he estudiado y he descubierto y he podido también hablar con otros humanos natural, ¿no? El humano natural lo que nos cuenta es que nos ha estado observando desde fuera, porque hablamos de que el humano social somos nos, que el humano naturaleza es el que vuelve a recuperar, el que vuelve a encontrar el camino hacia la libertad de ser, el que vuelve a recordar que la naturaleza va primero y todo lo demás va después. El humano natural nunca estuvo dentro de un paradigma social, como hemos hablado, ¿no? Entonces lo dejamos aquí como un apunte para el que acaba de llegar. Ese humano natural ha estado transcribiendo lo que nos ha ido pasando desde fuera, viéndonos desde fuera, entrando y saliendo para entender cómo era posible que hubiera una enajenación mental tan, tan, tan violenta, ¿no? En el ser humano, porque hubo un sesgo, hubo una humanidad que empezó a crear un constructo paradigmático y hubo otra humanidad que procuró relacionarse lo mínimo posible con nosotros porque si no iban a perder su verdad o la verdad de estar conectado como vida propia, en vida sagrada, en naturaleza, es decir, ser naturaleza que se llama a sí mismo humanidad. De hecho, el humano natural no se llama humanidad, ni se llama ser humano, pero vamos a dejarlo ahí para no entrar en tantos detalles, ¿no? El que Claro. se llama ser humano y ha establecido la evolución de las especies en base a la cienciología somos nosotros. Entonces, según
establecen, según han ido ellos observándonos, se establece hace más de 2000 años, por lo menos mucho más, más atrás, porque están mal datadas las fechas que nos han dado también de todas las ruinas históricas que hemos ido encontrando. Han ido hablándonos de que los tiempos son diferentes, diciendo que ha sido datado con el carbono 14, yo no sé qué y no sé en cuánto. La verdad es que ha habido muchísima desinformación acuñada con un sello que dice que es comunidad científica, y no es cierto, ¿no? Es el paradigma social reinventando la historia, pidiendo que sean esos científicos quien validen las historias que nos quieren contar. Luego tú y yo la estudiamos en el colegio y eso es lo que hay. Entonces, bueno, a lo que me han ido ellos compartiendo era que el ser humano hace unos 3.500 años empezó a crear ideologías en torno a deidades. Y empezó a crear ideologías en torno a deidades diferentes a las que el humano natural estaban creando. El humano natural creaba ideologías para ensalzar la belleza natural que encontraba. Por ejemplo, animales de poder, para que se entienda, ¿no? Pero porque el ser humano amó tanto a los animales con los que se relacionaba que ensalzó los valores y los potenciales que veía en ellos, ¿no? La visión del águila, la forma de camuflarse del jaguar, es un ejemplo muy básico, ¿no? Muy burdo, pero bueno, nos sirve de ejemplo. Sin embargo, nosotros empezamos a hablar de deidades más tipo naturales, universales y cosmológicas, en torno siempre a que uno era el elegido que debía de liderar al pueblo porque era el único que sabía esa verdad. Entonces imponía una verdad como un buen vendedor de humo, como ahora son los políticos, establecía la verdad de su grupo, de su entorno y de su paradigma, creando un paradigma, hasta que todo eso era con una finalidad, convertirse en el líder de esa comunidad. Y entonces buscaba acuerdos políticos como hacen nuestros políticos, ¿no? Tú di que sí y yo te consigo tal cosa, tú di que sí, apóyame, 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 y empezaron a utilizar las ideologías llamadas, por ejemplo, religión, para crearse líderes de comunidades y poder vivir de todo una comunidad, ¿no? De seres humanos en este caso. Entonces, ¿qué ocurrió? Que además esas ideologías empezaron a utilizar el miedo. Es decir, tienes que seguir esta ideología si no te van a pasar cosas. Tienes que darme si no te va a pasar tal otra. Entonces empezó a atemorizar al ser humano que antes solo tenía temor en ese futuro, ¿no? En el futuro de qué vendrá y qué pasará y como mucho algún animal grande que te puedas encontrar, ¿no? Pero empezaron a crear también las relaciones más tipo familia. Es decir, que la familia fuera la manera de educar a la propio prole, ¿no? A la, bueno, sí, a la creación que cada ser humano tenía, ¿no? Así a los hijos tú lo ibas educando y se fue creando ese conjunto. Se le iban dando nombre a esos conjuntos como una manera de identificarlos. Se les daba también profesiones y categorías como una manera de identificarlos. Y más adelante empezaron a hacer lo mismo no solo con el ser humano, sino con los territorios. Entonces ahora los territorios los voy a llamar, los voy a denominar, voy a decidir cuáles son míos, vamos a luchar por ellos y vamos a mandar a todos estos serviles que son míos y yo soy el líder a conquistar territorios. Y después de conquistar los territorios vino la conquista del animal, a convertirlos a todos ahora en un cacho de carne, en un plástico en el supermercado. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando la gran mentira de la humanidad? Empieza con algún aprovechado que quería ser líder y empieza a contar un bulo, un cuento. Y con ese cuento contó el pasado, porque nadie lo podía comprobar, empezó a contar el presente porque condicionó a que los demás lo vivieran de una forma y empezó a atemorizarles con un futuro horrible si no les hacían caso. Porque resulta que la deidad que ese colectivo o líder creó le había concedido el derecho de ser el elegido y comandarnos a todos. Y entonces, claro, era hijo del mismo Dios, ¿sabes? Y desde entonces nosotros seguimos haciendo el tonto, es decir, seguimos pensando que están los elegidos, seguimos pensando que nosotros no lo somos, seguimos pensando que algunos están realmente conectados con esas deidades que condicionan el devenir de la humanidad, que hay que tenerle miedo a ellos porque si no somos lo que ellos nos dicen nos va a pasar algo malo y que hay otros que nos vienen a salvar y entonces se llama el Salvador y la ascensión, ¿no? Y luego ya está la ideología suprema que es cuando tú serás libre cuando mueras. ¡Tan! Así Claro. que el resto de tu vida eres un esclavo porque ya te han educado así desde que naces, ¿no? La democracia es una gran tiranía,
podemos llamarlo como queramos, ¿no? Ah, Hablamos de otras políticas y decimos, uy, las otras son súper malas, perdona, la nuestra es lo mismo, ¿entiendes? es fuera democracia. Claro, pues, a ver, ¿qué democracia ni qué significa eso si somos todos animales domesticados de granjas con una imposición legal? Claro que sí. Ujú. Arenia, ¿y cómo ves a este humano cósmico? O sea, ¿cómo es que los chamanes, a pesar de todo esto, lograron, y como yo veo, separarse de todo esto y mantener esa conexión con el ser? Y ellos son los que van transmitiendo esto justamente, que es un mensaje para que la humanidad no se acabe de perder. A ver, el humano naturaleza, y muchos chamanes están entre humano natural y humano naturaleza, date cuenta que el humano natural no se relaciona con el humano social, no hace turismo de sus capacidades, o sea, no hace turismo de su tribu, no hace turismo de las capacidades de la tribu, ni promete medicinas que salven nada. Ese que está entre dos mundos, entre el humano natural y el humano social, es el humano naturaleza, que siendo social, porque lo es, vive en naturaleza y entonces hace comercio de su propia ideología, de su tribu, que es mucho más cerca del humano natural, pero también está muy cerca del humano social y entonces hace comercio. Y también lo hay. También debo decir que la palabra chamán no es una palabra que utiliza el humano social, debo decir. Pero bueno, ahí está. Entonces, bien, sabiendo que hay gentes que también hacen comercio con las medicinas sagradas y con las plantas medicinales, ojo, que yo todo lo respeto y yo todo lo he probado, atestiguado y guiado por ese camino para comprobar la verdad, también me encuentro que existen humanos naturaleza ligados al humano natural que se han dedicado a guardar el conocimiento y la sabiduría ancestral para compartirla con las generaciones porque ya sabían que estábamos bajo este paradigma social ilusorio, bajo este constructo, y sabiendo él que nació ahí y que era naturaleza y que salirse a natural era difícil y que todo su pueblo estaba entre dos mundos, se dedicó a cultivarse para ser el líder de su comunidad, siendo lo más honesto, sincero y conectado con la naturaleza que pudiera. Pero aún así, con la necesidad de contar cuentos, que son ideologías que te ayudan al despertar, ¿no? No dejas de utilizar arquetipos para tu despertar, ritos iniciáticos, ceremonias, rituales, que son muy necesarias para que la psique salga de ese estadio inferior de la mente biológica, acceda al potencial biológico naturaleza y luego se permita ascender hacia su mejor versión, que es la mente biológica superior. Pero es cierto que no dejan de ser cuentos, ritos y ceremonias que ayudan, ¿no? a un movimiento catársico de despertar, como te ayudan a la metamorfosis, que es la transición del humano social al humano naturaleza, ¿no? Como la oruga en la crisálida. Pero el humano que ha mantenido fielmente la conexión con la mente planetaria y con la matriz natural que organiza la vida natural universal, al menos en el planeta, es ese humano natural que no te lo cuenta como un cuento, pero sí que te ayuda a tu despertar viéndote, ¿no? Te veo, te reconozco y entonces resulta también muy catársico que antes alguien te mire de verdad, algo en ti se mueve, algo empieza a quebrarse y a resquebrajarse, ¿no? Porque te mira desde la inteligencia biológica que eres, te mira desde tu mente biológica superior y entonces de repente te haces consciente de que eres eso. Pero como no hay un potenciador que te observe desde ahí, y bien, ¿por qué no han perdido la conexión? Porque ellos viven en esa conexión, son esa conexión. Y son los que han ayudado y guiado al humano naturaleza, a esas tribus, chamanes y sabios de tribus de muchos tipos, a no perder del todo su conexión y a poder vivir entre el mundo naturaleza y social. Lindo. Eh, en lo que tú pudiste observar, ¿qué pasó con estas historias de Lemuria, Atlántida y lo que hablábamos del otro día, Avalon? ¿Cómo ves todo eso? Mira, que yo conozca, ¿vale? Ujú. Están los dos tipos, ¿no? Como hemos hablado, hay dos tipos de cuentos sobre las ciudades etéricas o las ciudades del pasado que supuestamente eran más evolucionadas que nosotros y nosotros hemos caído en la decadencia, pero nosotros hemos caído y luego vamos a ascender y que nos vienen códigos de todo tipo desde esas fuentes y etcétera. Que yo sepa, por lo que yo he podido vivenciar y me he dedicado, como tú sabes, 12 años al astral y al falso etérico, que estamos ahí hermanados, son mano con mano. Ajá. Bien, que sepamos, son cuentos que nos han ido contando para que cada ser humano acabe creando una realidad ilusoria en el astral, en el falso etérico. Entonces, si yo creo en eso,
si yo creo en eso, yo acabo creando esa realidad. Entonces, los cuentos de Lemuria, hace escasamente una década que están. ¿Qué estamos haciendo? Yo creo en el cuento de Lemuria, entonces yo canalizo, compro cursos, compro libros, entonces a mí me llega información y son corrientes parasitarias creadas por la mente enjambre que somos. ¿Qué ocurre cuando yo las canalizo? Que le empiezo a dar atención. Y entonces eso existe por mi atención. Pero además tiene la particularidad de que cada uno de nosotros se conecta a un Lemuria diferente. ¿Por qué? Porque depende de cada uno, está en tu ilusionario y en tu matrix personal. Hay una idea en la matrix colectiva y luego tú la desarrollas en tu matrix personal. De la misma forma que hay seres humanos que crean a su soulmate y su alma gemela y el que está ahí, que es perfecto, pero que no es humano casualmente, no está aquí, ¿vale? Entonces acaban teniendo relaciones por meses y años con una entidad parasitaria que vive a través de esa persona, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Nos creamos por idolatría muchísimas entidades artificiales en nuestra psique personal, nuestro subconsciente, como en la psique colectiva. Entonces, si cada uno de nosotros se conecta con una Lemuria, Erx, Chambalá, Telos y un montón más que conozco, yo he ido a visitarlas, igual que cualquiera puede hacerlo. Me conecto, es un campo en la mente colectiva de información que se puede canalizar como información, que te puede llegar una holografía y se puede vivir incluso en volumetría, o sea, puede ser asintomático cuando es holográfico, como una proyección que tu mente crea, o sintomático cuando incluso puedo vivir en mi cuerpo la experiencia sensorial, ¿no? Pero está todo aquí en la mente, ¿no? Lo he podido comprobar incluso en neurociencia, sabiendo ya que todo esto era lo que era después de 12, 13 años de investigación Ujú. y de experiencias propias continuas, tanto en meditación como en cuántica, con medicina. Lo he ido a explorar todo para descubrir esto, ¿no? Tira del telón, que vaya cantidad de ilusión mental estamos creando y qué potencial desperdiciado, ¿no? Entonces, bien, después de ir a descubrir estas ciudades y encontrarme que todas ellas vienen a darte mensajes parecidos, eres un elegido, tú viviste aquí en otra vida, tú viniste aquí a vivir para no sé qué misión, y entonces tienes un propósito con la humanidad que tal y cual, total, que te hace especial, ¿no? Claro. Ya tenemos aquí un dolorcito porque no nos sentimos especiales, pues vamos a quitarnos ya la herida del niño porque nos están haciendo mucho daño con la herida del niño. Se van a lo más sagrado de ti, a lo más tierno de ti, a lo más puro de ti, que es la infancia, descubre tu herida y teniendo la herida abierta en carne viva, te dicen, tú no eres de aquí en verdad, tú no eres nativo, tú vienes de otro tal, y entonces los demás no se han dado cuenta, están dormidos, tú eres el único despierto que hay, tienes que hacer algo por la humanidad y de mientras normalmente tu vida se va al carajo, Claro. porque has sido parasitado por una corriente de pensamiento, te dedicas a gastar dinero en esa corriente de pensamiento, a canalizar palabras de esa corriente de pensamiento, pero tu vida sigue siendo un asco. Claro. Entonces, ¿yo por qué he venido aquí? Espera, que te voy a contar la nueva versión. Es que esto es la universidad cósmica universal y tú vienes aquí a aprender, el karma es obligatorio. ¿Qué cojones va a ser obligatorio el karma? Eso no es cierto. El karma es un legado transgeneracional horrible que nos han inducido a pensar que nos merecemos para que mi vida del presente sea tan mala como la del pasado. Es decir, para que yo siga un servil de estas ideologías religiosas y sociales. Entonces, por favor, es el momento de descubrir. Ve y descúbrelo. ¿Te quieres pegar un Disneyland? Pues ve a Lemuria. Está ahí, es una energía, no es energía siquiera, no deja de ser una corriente de pensamiento. Se puede canalizar, esto es una mente enjambre, se puede canalizar todo. Ahora es una ilusión mental muy grande. Y eso está creando una dimensión artificial humana que nos está haciendo estar en el 5% del letargo evolutivo. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de poner atención a todo eso, lo pongo a conectar con la humanidad en ese campo que ya somos supraconscientes y empezamos a compartir buenas ideas originales, genialidades que me permitan crear una realidad muy diferente? Entonces, de la misma manera que me encontré ciudades como esa, y te contaba que había como dos versiones, Ujú. está la de te voy a contar historias del pasado, presente y futuro de la humanidad, y la humanidad conecta con esa idea y se monta su escena interna, y entonces se venden muchos libros, películas, muchos viajes. Entonces, nos metemos en la otra historia. La otra historia es, el humano naturaleza crea cuentos para el despertar de la humanidad. Y esos cuentos hablan de valores y de principios y de humanidades
que viven mejor que la nuestra, como una manera de inspirarnos con un cuento a descubrir que podríamos ser una humanidad mucho mejor versión que esta. Sin embargo, nosotros hemos cogido esos cuentos para despertar y lo hemos hecho para que la gente duerma todavía más. Hemos creado películas en torno a ellos, libros, y entonces las personas sueñan que algún día irán a Avalon, ¿no? Cuando Avalon existe. Avalon es una comunidad que existe, que está viva ahora, de humanos naturaleza natural, que no quieren saber nada del humano social después de todo lo que hemos hecho. Hemos creado una ideología en torno a un cuento y el cuento tenía muy buenas intenciones, darnos a conocer valores que la humanidad podría tener ahora para ser su mejor versión. Arenia, ¿dirías lo mismo que, así como estos son tierras internas que les llaman, lo mismo pasaría con Sirio, las Pléyades, Andrómeda, Claro, lo mismo? claro. A ver, yo recuerdo el tiempo en el que yo sentí el llamado, que cuando he sido igual que todo el mundo, Ujú. de Andrómeda, ¿no? Y para mí Andrómeda fue un aspecto, finalmente, un aspecto que la humanidad no estaba explorando. Para mí, todos esos orígenes estelares, me he quedado con la mejor versión de ellos también, guiada por la mente planetaria en las canalizaciones con la mente planetaria, y es, todo eso son arquetipos de futuros posibles de la humanidad, no de orígenes de antaño, sino de futuros posibles de la humanidad. Y de la misma manera que el humano ha creado una ideología de cómo nos afecta psíquicamente los astros y los planetas en torno a la astrología, nosotros hemos creado una cosmología, digámoslo así, creando cómo nos influyen todos esos astros, en base también a cómo hemos interpretado la historia de la humanidad según los monumentos estaban alineados con las constelaciones, etcétera, etcétera. Eso no tiene apenas 100 años que hemos empezado a descubrir las alineaciones planetarias de los monumentos. Y hace 30 años nos inventamos las Starseeds. 30, 20, unos 30, 40 años hemos empezado a inventarnos las Starseeds. Y ¿Ya? entonces eran mensajes de una humanidad mucho más evolucionada que la nuestra, que nos decía que viviéramos con valores, con principios y fuéramos nuestra mejor versión. Así empezaron las Starseeds. A día de hoy son comunidades, hermandades, confederaciones, hay gente que tiene un carnet de ser de sirio, ¿vale? Como, entonces, como, hola, o sea, ¿tú tienes un carnet de ser ascendente Virgo? ¿O cómo va? También te hace, es del mismo estilo. Entonces, en aquel momento en el que yo me sentí llamada por ese arquetipo de Andrómeda, a mí solo me trajo bondades, ¿no? Me dijo de ser un conciliador, me dijo de ser neutro, me guió a establecer reuniones entre personas para ponernos de acuerdo para determinados fines aquí y ahora, para esta humanidad, en este tiempo, para nuestro futuro potencial, dándome un arquetipo para explorarme a mí misma en mejores versiones de mí misma, potenciales de mí. Y entonces me di cuenta, Andrómeda no es un lugar del que se proviene, Andrómeda es un aspecto cosmológico que nos influye como humanidad y que nosotros podemos coger lo mejor de ello para crecer y evolucionar. Y es solo un cuento para crecer. Y a mí me gustan los cuentos, pero yo crezco con ellos, no me ilusiono con ellos, creo que soy un personaje de ese cuento y mañana soy Cleopatra. Es decir, si Cleopatra tiene algo que contarte es que hay potencialidades en la mujer líder, por ejemplo, pero no que te cuente cómo le fue con Marco Antonio. ¿Tú crees que entonces, pero a ver qué cotilleo es este, por favor, o sea, por favor, que son cuentos para crecer, ¿no? Entonces no dejan de ser, son positivas cuando utilizamos todas estas corrientes de pensamiento para desplegar potencialidades, para despertar que el ser humano es extraordinario y reconocer que las hemos creado nosotros, no vienen de fuera, y si las hemos creado nosotros y si nos gustan, podemos seguir jugando con ellas para crecer, y si no nos gustan, cámbialas. Ujú. Ok. Es bastante interesante porque, claro, cuando vas en el despertar espiritual tienes que acogerte a nuevos paradigmas, obvio. Es que así toca. Si no, te tocaría ser el creador de absolutamente todo. Entonces, Ujú. que también en mis meditaciones he podido llegar a esa conclusión de que siempre tienes que irte acogiendo arquetipos o paradigmas, y como tú mencionas ahora, estos pueden ser futuros potenciales. Y obviamente, por ejemplo, sirianos, yo que sé, pleiadianos, y cada uno tiene su aporte a este presente. ¿Qué opinarías de eso como los viajeros del tiempo? O sea, que están acá tratando de darle ese mensaje a la humanidad para que esto progrese. ¿Cómo lo ves tú? Como
hay como las semillas cósmicas que hablas tú, ¿no? Que están acá y que son los que están ayudando a que esta humanidad despierte. Bien, yo sobre eso, que también he dedicado muchos años, es una cosa que me apasiona como a ti, entonces siempre voy en busca de la verdad, ¿no? Bien, lo que yo me he encontrado de las semillas estelares es lo siguiente. Si sirven estos viajeros del tiempo, tengo dos maneras de contártelo. Bien, las semillas estelares. Todos somos semillas estelares, porque todos provenimos del cosmos, ¿no? En el sentido de que somos polvo estelar, en el sentido de que toda la vida en el universo es el mismo tipo de vida, es naturaleza en expansión continua. Entonces, basándonos en la teoría del Big Bang, todo explosionó y de esa explosión millones y millones y millones innombrables de pedacitos de algo que explotó fue tomando formas no redondeadas y fue pasando el tiempo y se fueron enfriando y girando unas en torno de otras y así, 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 creándose vida en ellas. Vidas de muchas formas. Pero date cuenta que la vida que se ha creado en ella tiene la misma composición que el planeta y que lo que hace que el planeta sea diferente, que la vida de cada planeta sea única, es toda la interacción de asteroides y de todo tipo de influjos que hay en el cosmos, ¿no? El tipo de distancia del Sol, etcétera, 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 determina determinadas formas de vida en todas partes. Ahora bien, cada forma de vida es única. ¿Tú entiendes que hay formas de vida en nuestro propio planeta que todavía no somos capaces de ver y de percibir? Que creemos que todo está hecho a la medida del ser humano y que el ser humano lo puede ver todo, y no es cierto. Somos un tipo de biología que tiene una limitación. No vemos todo lo que hay. Hay mucha vida en el propio planeta que todavía ni entendemos ni vemos. Como cada reino, o cada reino animal, vegetal y mineral es mucho más de lo que pensamos. No porque lo hayamos catalogado es la única verdad. Son mucho más de lo que creemos. Y los animales tienen formas de ver la realidad a través de sus ojos que son distintos que los míos. Por tanto, ya solo aquí en este planeta hay vida de todo tipo que yo no entiendo. Y que doy por cierto que todo está hecho a la medida del humano y que todo mira como el humano, siente como el humano y piensa como el humano. Y no es cierto. Basándome primero en esta teoría creacionista, que es una evidencia, lo siguiente que ocurre es, tenemos que entender que la vida en los planetas se crea a través de los soles. El electromagnetismo es el que permite la vida en los planetas naturaleza, y nuestro planeta es exactamente así. Entonces se llama semilla solar a la cantidad de información que nos viene del cosmos, no solamente a través del asteroide que nos trae minerales y químicos nuevos, que nos transforman y nos evolucionan continuamente, sino que el Sol a través del electromagnetismo nos está influyendo continuamente en nuestro desarrollo evolutivo. Entonces, grandes ideas nos vienen de afuera. Grandes ideas porque el Sol, como los astros, las estrellas y los elementales, nos evolucionan como especie natural. Entonces, acontece que se dice que el universo sería como una inteligencia universal, basándonos en este paradigma que es muy bonito. Entonces, la inteligencia universal tiene ideas originales que transmite a través de la red neuronal suya, como si fuera un intelecto igual que tú y yo, a través de la red neuronal de soles que tienen las galaxias. Entonces, las galaxias son grandes redes neuronales que contienen dentro el desarrollo de esas ideas originales que son los planetas naturaleza. Y por tanto, las ideas para seguir evolucionando a esos planetas con naturaleza, que son esas ideas originales en continuo desarrollo, las ideas nos provienen del Sol, se dice. Entonces, de ahí, las semillas solares somos todo. Toda la vida en el cosmos requiere del Sol, tal como nosotros la conocemos. Y las ideas provienen de esta mente o de esta inteligencia universal que hace que continuamente todo se desarrolle. Porque si fuera una inteligencia universal, se actualiza y se nutre del desarrollo de esas ideas, ¿no? De las conclusiones que se llegan gracias a esa idea. Y cada idea que se desarrolla, igual que en tu mente y en la mía, cada idea que se desarrolla y llega a una conclusión, pasa de la manifestación a la manifestación, al desarrollo de la idea, a la creación. Exactamente igual sería para nosotros. Si el ser humano nos sirviera para entender el universo, tiene sentido que sea de esta forma. Entonces, bien, estaba contando esta primera parte de las semillas solares y segundo, muchas veces nos vemos abducidos por ideas muy potenciales. Cuando hablaba al principio de que la cuarta dimensión artificial la hemos creado como mente enjambre, la cuarta dimensión real es el medio ambiente natural donde nos conectaríamos con la mente de la naturaleza, con la matriz natural. Y la quinta dimensión real
sería ahí donde las ideas potenciales se están moviendo, donde las ideas potenciales están a la espera de ser canalizadas y de ser desarrolladas. A ese campo, quitar el sonido, a ese campo que le estamos llamando también la mente propia planetaria, nosotros nos estamos moviendo en tercera dimensión, que es la creación, cuarta dimensión la manifestación, quinta dimensión la inmanifestación. Entonces nos encontramos que la mente planetaria contiene las tres dimensiones y nosotros como seres humanos vivimos en las tres dimensiones, como biología, como consciente, como subconsciente y como supraconsciente. Entonces, tercera y cuarta dimensión somos nosotros. Pero si entre medias metemos dimensiones artificiales, nos quedamos por debajo de nuestro desarrollo evolutivo. No nos permitimos ser esa multidimensionalidad del ser que seríamos siendo tercera, cuarta y quinta, lo cual nos lleva al éter, ¿no es? La quinta dimensión no es el éter. Pues el éter se llega por real, por la fusión de los cuatro elementos, ¿no? Claro. La necesidad de una perspectiva superior, al que le llamamos yo superior, que no deja de ser mi mejor versión, con la capacidad de guiarme hacia un futuro potencial. Entonces, muchas veces nos vemos abducidos, y todo esto era para contarte, por ese yo superior. Y el yo superior trata de contarle un cuento a este humano para poder entender cómo estamos tan por debajo de donde deberíamos de estar. Entonces nos habla del futuro y te dice, vienes del futuro, porque el yo superior viene del futuro. El yo superior está en el futuro potencial al que tú vas ahí. Entonces, el futuro te habla y te guía en el presente, que el presente es el pasado de ese futuro potencial. Entonces, muchos viajeros del tiempo son seres humanos que han sido realmente inspirados por su yo superior y que realmente se sienten ya en mente superior, en el futuro potencial, pero aquí a su alrededor condicionados a estar en el pasado no potencial de la humanidad, que no les va a llevar a ese futuro potencial si no despiertan a la hora. Ujú. Es Exactamente. tan necesario, ¿no? Entonces todos somos semillas estelares y todos somos viajeros del tiempo. Todos podemos ir a mirar el futuro potencial y descubrir qué tengo que hacer hoy para que pase eso mañana. Exacto. Mira, ahí me pongo a pensar justo en estas cosas que es, como siempre, me causa emoción la forma en la que tú derrumbas un poco los paradigmas, un poco, no, bastante. Es, Chicos, claro, son muchos. Porque mira, los espirituales, que yo no sé ni siquiera qué significan los espirituales, pero lo voy a decir, que vamos saliendo a esta novedad, ¿ok? Dejamos lo del día a día para volvernos espirituales y apenas en eso comenzamos a enterarnos que hay gente que abre registros akáshicos, que por ahí te enteras de que no eres solo de acá, sino que vienes de otros lados y que tienes conexión y de repente te comienzas a enterar que no eres de aquí necesariamente, sino venías de otro lado. O que por último, sí, realmente estás en una tierra interna, ya no sé. Entonces, todo eso comienza a caerse también, porque eso es parte de otro paradigma que también te tiene dormido, que es esperando ser otra cosa que no eres justo ahora, que es lo que nos estás explicando justamente. totalmente, totalmente. Atrapados en el no tiempo. O sea, no soy ni el pasado ni el futuro, ni los lemurianos, ni la tal, ni soy de esos orígenes estelares, ni voy a ver el futuro potencial porque yo solamente voy a ascender cuando muera. Entonces, ostras tú, o sea, ¿y qué hago de mientras tanto en el presente? Consumir, 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 ser un consumidor. Exacto, exacto. Y mira, de ahí viene esta parte también que sí te quiero preguntar, porque creo que nos pasa a todos, que es como estas miguitas que vamos dejando en el camino. Como por ejemplo, yo me sorprendí con lo del colibrí justamente porque siempre que medito en un parque pido que se asome un colibrí y siempre sale el colibrí. Entonces, ahora cuando inicié esta conversación contigo, ves que el colibrí que nunca sube a esta terraza llegó acá y se paró en la ventana. Oh, Son que, cosa bonita. claro, cosas que te van dejando como esas miguitas a seguir que dicen por aquí. Otro que tanto le pasa a la gente y últimamente más, que me lo están diciendo, que es la famosa numerología, que ves el 22-22, el 12-12, el 11-11, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves eso tú? Bien, vamos a poner el ejemplo del colibrí que te has encontrado. Esa es la cuarta dimensión naturaleza, ¿no es? Que nos habla a través de elementales, de elementos, de naturaleza y de animales y de minerales. Eso existe. Lo único que hay que hacer es quitar la parafernalia de las dimensiones artificiales. Pero si te conectas con la naturaleza tiene mucho que hablar. Yo me he dedicado a estudiar conectando con la naturaleza y gran parte de mi tesis le tengo que dar las gracias a estar conectada con el reino naturaleza, es decir, con la cuarta dimensión naturaleza. Y algunas de mis ideas originales provienen de la quinta dimensión natural. Es decir, ese campo natural universal que también le llamamos campo cuántico unificado, que me ha dado ideas pero soberbias, ¿no? Que me han permitido hacer un gran trabajo en mi servicio planetario, en mi activismo conciencial, como en mis emprendimientos conscientes. Entonces,
Ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti, porque la numerología, voy a terminar, que no lo he dicho así, la numerología es funcional, eficiente y eficaz siempre y cuando, de nuevo, salgamos de las parafernalias, de las dimensiones artificiales, de las corrientes de pensamiento consumista y consumidora, ¿sí? Porque la numerología es matemática y el lenguaje de la naturaleza para nosotros en interpretación es matemática y la matemática es más pura que el lenguaje humano. El lenguaje humano continuamente induce al error, a la interpretación, a la manipulación, a la separación y a yo creo que y tú entonces qué, pero si la palabra ya significa algo, el problema es que hablamos sin saber lo que significan las palabras encima. O sea, una desinformación y un nivel muy bajo, incluso educativo, estando tú y yo incluso en universidad, ¿no? Pero bien, entrando en que las matemáticas son muy importantes, hacemos lo siguiente. Queremos saber si estamos conectados con esta cuarta dimensión natural, pide señales naturales, pide señales naturales. No que venga un guía, un maestro, ojo, no que venga un guía, un maestro, una deidad, un aquello y un lo otro, y entonces me demuestren. No, pide una señal de que la naturaleza misma te reconoce. Reconócete como humano naturaleza y pide una señal a los astros, a la luna, al sol, a los elementos y a la naturaleza misma. Y te va a pasar, como a ti te pasa con el colibrí, a mí me pasa con el águila. Yo conozco también en este mundo del chamanismo y de los caminos de muchos colores, como el rainbow, por ejemplo, ¿no? Ese camino violeta que integra todos los colores para hacer una sola humanidad. A mí me enseñaron a hacer eso mismo. Pide una señal y verás lo que pasa. Llama al águila para decir es un buen momento de hacer tal cosa. Y si es el buen momento, el águila viene. Y si dudas de que el águila tiene que venir, le pides que haga círculos encima tuya. Y lo hace. Yo recuerdo aquel día que yo tuve que preguntarlo por 3 veces. Tipo, ¿y me negaste por 3 veces, Judas? O al contrario, que necesito que me lo confirmen por 3 veces, porque es un cambio muy fuerte en mi vida lo que yo estaba preguntando, ¿no? Y el águila vino 3 veces, 3 águilas se quedaron encima mía, donde yo estaba acampada durante una semana entera, hasta que me entrara en la cabeza que sí tenía que hacer eso. Y ya después de 7 días dije, bueno, vale, ya que soy cabezona, ¿vale? O sea, la Claro. águila allí ya aburría, tipo, ostras, vaya señal estás pidiendo, niña. Pero el águila para mí es pao, o sea, no importa en el sitio donde esté, es brutal. Ujú. Me he alineado mucho con las fuerzas naturales para no olvidar que soy humana naturaleza. Entonces realmente es sobrecogedor la cantidad de información que te puede venir en conexión con la matriz natural. Y todo esto para decirte, para mí matriz natural es la cuarta, que te conecta con este medio ambiente, naturaleza, que nos incluye como parte de los reinos de la naturaleza, el Ujú. vegetal, el mineral, el animal, el humano, el fungi, etcétera, ¿no? Ujú. Pero también tenemos que entender que está ese otro campo, el campo cuántico unificado, ahí donde también se recibe esto que hemos hablado de las semillas estelares, que no dejan de ser ideas originales que provienen de la inteligencia universal, que se quedan anidadas en el campo cuántico de las posibilidades a la espera de ser elegida esa posibilidad para venir a manifestarla y crearlas a través de un avatar humano, por ejemplo, ¿no? Pero la Claro. propia mente planetaria toma muchas de esas ideas para evolucionarse a sí misma, que para eso están. Entonces, para mí ese campo cuántico se llama Akash, porque me permite conectar con la información veraz de lo que ha pasado, con la información veraz de lo que puede pasar, porque son ideas que si tú te escoges para manifestarla y crearla, va a pasar. Entonces, para mí es el campo que realmente. Y entonces te hago yo una pregunta. Sabiendo todo lo que hemos hablado y habiendo tú mencionado los registros akáshicos, entonces, ¿qué son los registros akáshicos, Kai? Bueno, Santi. ¿Qué son? ¿Qué son? Después de lo que tú has oído y me has dicho, mira, cámara, entonces yo de él consultaba esto y lo otro. ¿Ah, sí? ¿Entonces qué es? Claro, a ver, no voy a recurrir a lo que escuché, que sería la biblioteca y bla, bla, bla. Déjame ver qué me sale de lo que me preguntas. Pues, ¿qué serían los registros akáshicos desde lo que estamos conversando? Lo veo como el campo de todas las posibilidades, Mm, mm. ¿no? Uno va a consultar los registros akáshicos y está consultando la cuarta dimensión artificial humana, es decir, el subconsciente de la humanidad, donde están todas las interpretaciones que la humanidad ha dado a su historia personal y a la historia de la humanidad. Es totalmente válido, pero ya sabes que vas allí a consultar la interpretación. Ya, ya, ya. Te refieres a justo a lo que estamos acudiendo la mayoría, que es justamente a los cuentos que ya están contados. Los cuentos que ya están contados y además subjetivos y además interpretados. Ujú. Y forman parte de ese astral donde uno antes, sobre todo antes, te diría que hasta 2022 se podía, yo ahí me conectaba y conectaba con la información del otro. Y entonces puedo utilizar la información del otro para, la información del otro es
la matrix personal en la que vive esa persona. Si Claro. yo la información que te doy es sobre tu matrix, es muy válida si te ayuda a salir de la matrix. Utilizar los registros acásicos a favor es una herramienta clave. El problema está en que la mayoría lo utiliza para seguir ilusionándose más, para seguir creando más historia dentro de la matrix personal, para seguir creando ideologías nuevas en la matrix colectiva. Por tanto, no es eficaz. Y existe otro registro acásico del que no se habla, que se llama registro documentario, donde la humanidad documenta, y eso lo utilizan los egregores para saber quién tú crees que eres, cuál es tu pensamiento propio sobre ti, y además documenta tu trayectoria desde que naciste hasta el día de hoy. Pero el registro documentario, además, hasta hace un año, también incluía el futuro al que tú ibas a ir según tu trayectoria de vida. Eso, si se consulta con geometrías sagradas y de otra forma, uno puede cambiar su realidad. Puedes cambiar tu pasado, tu presente y tu futuro porque sale de la línea del desarrollo, del letargo evolutivo, de la interpretación y te adentras en la matriz natural que te invita a ser aquí, ahora, renacer en este instante como un ser humano naturaleza que nunca te has permitido ser. Y entonces lo que brota de ti son dones y talentos de nueva generación, ideas potenciales, ganas de vivir para hacer muchísimas cosas, querer vivir de lo que te apasiona, ofrecerlo. Ocurre algo muy diferente cuando tú te vives como naturaleza, ¿no? Entonces, para mí, después de 13 años dando muchas vueltas, probándolo todo y experimentando, viajando por el mundo, conectando con tribus, con humano natural y naturaleza, lo que me he encontrado es que la matriz natural y la mente planetaria, que al final yo le llamo matriz natural y Akash, es algo que todas las humanidades que están despiertas canalizan y utilizan para una vida realmente extraordinaria. Entonces, prefiero la fuente que me da el camino hacia salir hacia mi verdad que aquel que yo, que siento una buena fuente en los registros acásicos bien utilizados, utilizarlo mal para atraparme más en esta red de telaraña en la que estamos atrapados, ¿no? Claro. En Por este, eso se dice que la registro acásico, el animal que tiene es la araña. No sé si lo sabes. El ah, que teje las historias. la que teje. Ahora sí, 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 sí. Oye, mira, es interesantísimo porque se va derrumbando mucho este mundo espiritual falso, ¿ok? Que es justamente el de volverte a sentir que eres algo fuera de acá, que no ayuda a lo que estás haciendo acá, y que son para mí novelas, 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 novelas. Y mucha gente Ajá. justamente van saliendo de una para caer en otra. Yo creo que si salimos de esto igual si hablábamos de estas élites, ya nos tienen preparado algo más seguramente. Entonces voy viendo que muchos de los que vamos en el camino estamos decidiendo vivir la vida al máximo, ¿ok? No puedo creer en nada ni en nadie porque si canalizas, ¿a quién canalizas, no es cierto? Entonces, Ujú. y tú mismo, te llega un mensaje en sueños, pues ahí quién me habló, quién era el que vos me llegó, y muchos decimos, bueno, tiene que pasarte por el filtro del corazón, y aún así, claro, es súper subjetivo porque dices, ¿y cómo se siente a través del corazón? ¿Y cómo para esto, verdad? ¿Entiendes? Entonces me di cuenta que no hay verdad, que no hay mentira, sino que todo es, simplemente es. Y si te dedicas a vivirlo, a vivirlo, a vivirlo, comienzas simplemente que tú me das mucho norte en esto, que me encanta a dónde tú has llegado, que es llamarlo natural. Y mira, me hizo mucho sentido desde el inicio, desde que conversé contigo la primera vez, porque me digo, pero qué obvio es. Y decía, claro. Entonces, mira, ¿qué está pasando con los canalizadores? Porque tú ahorita mencionaste a los que canalizan, ¿de verdad dijiste, si no me equivoco? Estábamos en un tiempo de transición. Entonces, canalizadores hay muchos, pero las fuentes de las que se canaliza yo no lo sé. Canalizadores, todos somos canalizadores. Mm, Puedo canalizar hasta la ira a través de mí. Imagínate si somos canalizadores. ah, Somos canalizadores de tantas formas, no entendemos ni lo que la palabra significa. Y buscando la etimología de la palabra, puedo descubrir mm, que canalizadores somos todos. ¿Pero de qué? A mí me gusta, en primer lugar, canalizarme a mí misma. Yo ya soy vida sagrada, ya soy vida naturaleza y por tanto yo ya estoy conectada a la naturaleza y siendo parte de la naturaleza, soy un fractal de toda ella que contiene toda ella información. Como humano naturaleza, yo soy la síntesis de todos los reinos de la naturaleza que hay en este planeta. Por tanto, a la primera que yo canalizo es a mí, para reconocer la vida sagrada que soy, esta divinidad humana que soy, es la primera que canalizo para mí. No me hace falta ir a ningún lugar a ujú, que me digan lo que está aquí. exacto. Entonces esta es la primera. Y esta de aquí ya hace mucho para sí misma. Pero si ahora bien yo tengo que hacer trabajos para otros, yo puedo consultar los registros acásicos para ver en
qué mentira personal de la matriz personal está la persona atrapada. Su memoria histórica, sus patrones y modelos cognitivos, conductuales con los que se ha atrapado, sus patrones repetitivos, su sistema de creencias, su historia personal y su identidad, la consultaría en el registro documentario. Al consultar en los registros documentarios sobre la identidad de una persona viene todo, toda la información transgeneracional que se pretende replicar a través de ese humano. Y se le da una trayectoria que la Matrix personal ya reconoce porque quiere tenerlo todo controlado. Es la gran tejedora de la realidad colectiva, ¿no? La Matrix es nosotros en sumatoria, pero eso ya tiene entidad propia, ¿eh? Se maneja a través de entes egregores y nos maneja a todos nosotros en esta gran obra teatral. Entonces, para mí esta parte donde se consulta el registro acásico, el registro documentario que permite esa conexión, está incluida en la matriz, o sea, en la mente planetaria, porque la mente planetaria contiene todas las memorias de la evolución de todas las especies naturales, incluida la humana, y su ilusión también está ahí. Entonces, ir a consultar eso, yo entro a través de un nombre que tiene para mí, que se llama Agora. Agora o Ágora es la manera de consultar la información del ser humano desde el pasado hasta el presente, para permitirle vislumbrar el presente y entender el presente de aquí ahora que está viviendo, qué patrones te han traído hasta aquí para poder salir de ellos. Entonces, para mí, ahora me permite ese pasado al presente potencial. Después, dentro de la matriz natural, entonces, si ese ser humano merece una información veraz de su historia, ahora te cuenta los hechos realmente tal como fueron, para que la persona pueda salir de esa ilusión de su matriz personal y reconocer los hechos tal como fueron. Que eso, muy bien hecho, se consultan también muy bien para constelaciones familiares, porque te permite saber la verdad de los hechos y no la interpretación de la familia, porque si no entiendes la verdad de los hechos, poca madre, o sea, no se puede salir de los patrones en los que estamos todos tejidos, ¿no? Entonces, bien, te saca del psiquismo y de la mente inferior bastante bien. Luego, para mí, la mente planetaria tiene un siguiente nivel. Cuando vemos el potencial que tiene la persona, gracias también a ese pasado, pues ahora podemos ver el pasado hacia un futuro potencial para venir al presente potencial. Y es que desde Aura, que es una siguiente vibración de la mente planetaria, un ser humano se puede reconocer a sí mismo desde todo el potencial, los dones y talentos adquiridos a lo largo del desarrollo de su camino único, el legado ancestral que ha recibido que no se ha permitido todavía desplegar y le permite darle opciones de futuros potenciales que se merece si se escoge para vivirlo. Y eso es Aura, que es un estado vibracional que te permite conectar con todo ese potencial por ti mismo, ¿no? Pero claro, hay que saber acceder, pero una vez que accedes, oye, qué cosa bonita poder ver todas mis posibilidades y escoger la que quiero, ¿no? Y luego tenemos el último estado vibracional de la mente planetaria, que es donde han llegado todas esas semillas de ideas originales que están esperando, ese campo cuántico unificado que yo le llamo Akash, que se llama Akash. Y esto es un gran legado de la ancestralidad, llamarle Akash a esta red de joyas de Indra. Esta red de joyas de Indra tiene las ideas potenciales que la humanidad no se ha permitido todavía explorar, ideas potenciales que la mente planetaria tiene para sus especies, para su desarrollo evolutivo superior, como las propias ideas de esta inteligencia universal que nos dan para que tú digas, sé tu mejor versión, evoluciona la vida, que de eso nos nutrimos todos y ganamos todo, ¿no? Entonces ese pasado, presente, pasado, futuro, presente y futuro al presente, todo me trae al presente, 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 que es lo que consigue la mente planetaria, la matriz natural y acá, Shagora y Aura, ¿no? Qué bonito. Y seguimos tejiendo esto que a mí me va dando mucha luz y es genial. Sí, yo estoy encantada. Para mí esto es como un webinar contigo, lo disfruto mucho. Bueno, los webinars, volvemos en los webinars desde la segunda semana de enero. Van a ser cada 2 semanas, como hemos hecho hasta ahora. Son 12 encuentros online que son webinars nueva era, que vamos a tener entre enero y junio. Para que entréis en mi web en encuentros online, son encuentros gratuitos, que pretendo daros muchísima información para que podáis llevarlo a la vida cotidiana y para desplegar el potencial. Incluye técnicas de nueva era y técnicas milenarias y hablamos de muchos temas como aquí en los encuentros con Sandri.